Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la asistencia inmediata en las lesiones. En concreto, de las normas generales de asistencia al lesionado cuando se produce una lesión aguda. Cuando hablamos de una lesión aguda nos referimos a una lesión que se produce en un momento concreto, no una lesión que venimos arrastrando desde hace un tiempo. Estas lesiones agudas se pueden producir bien en partes blandas, músculos o tendones, bien en articulaciones o también afectando a los huesos. Las lesiones agudas se pueden producir por dos mecanismos. Uno de ellos es por un traumatismo directo. El ejemplo concreto sería por un golpe. Hay otras que se producen sin que exista un golpe a través de un traumatismo indirecto. Es el caso de las torceduras o los esguinces, de las lesiones musculares, de lesiones articulares, lesiones de tendones y de otras lesiones. Hay una serie de medidas generales que podemos aplicar a todas estas lesiones, aunque sean lesiones distintas. En primer lugar, la aplicación de frío en la zona lesionada. En segundo lugar, la compresión de esta zona. En tercer lugar, la elevación de la zona lesionada. Y en cuarto lugar, el reposo. En cuanto al frío, podemos aplicarlo de diferentes formas. Podemos utilizar cubitos de hielo, podemos utilizar hielo machacado, que se adaptará mejor a la zona lesionada. Podemos utilizar hielo químico, podemos utilizar bolsas de gel o si no tenemos nada de esto, podemos incluso utilizar agua fría, es decir, podemos utilizar el frío en cualquiera de sus formas. Eso sí, es muy importante que evitemos posibles congelaciones. El hielo no lo debemos aplicar poniéndolo en contacto directo con la piel, salvo en un caso excepcional que es cuando se realizan masajes con hielo. Por lo tanto, deberemos envolverlo siempre o bien en un plástico o bien en una toalla húmeda para que transmita mejor el frío pero sin producir una quemadura. La aplicación se realizará en tandas de entre 15 y 20 minutos, con un descanso también de 15 o 20 minutos entre cada tanda de aplicación. Y esta aplicación de frío no se debe extender más allá de 48 horas. Es decir, el frío lo aplicaremos siempre en las primeras 24 o 48 horas. El frío produce en primer lugar una sensación de frío, lógicamente. A continuación produce una sensación de quemazón, luego se adormece la zona y por último, la última sensación es la de desaparición del dolor. Por supuesto, esta desaparición del dolor es meramente temporal. Hay unas excepciones que impiden que se aplique frío, porque en estos casos el frío va a tener un efecto contraproducente y son los calambres musculares y también las contracturas musculares aisladas que no se producen como consecuencia de una lesión, sino que se producen de forma primaria. En estos casos, como ya he dicho, la aplicación de frío es perjudicial. En segundo lugar, vamos a hablar de la compresión. La forma más fácil de realizar una compresión es a través de un vendaje.
Podemos utilizar vendas elásticas, ya sean adhesivas o no. Hay otras que llamamos cohesivas, que son adhesivas pero que no utilizan pegamento, sino que cada capa se va adhiriendo sobre la anterior. O podemos utilizar también vendas no elásticas, que también pueden ser o no adhesivas. Clásicamente se han venido utilizando vendas de gasas. Estas vendas de gasa, como el resto de vendas no elásticas, es conveniente que las pongamos siempre sobre una capa de algodón, porque de otra forma podrían producir una compresión excesiva. En el caso del tronco o el tórax, la forma más sencilla de realizar una compresión es mediante la utilización de tiras adhesivas, que pueden ser no elásticas como por ejemplo el esparadrapo, o pueden ser también elásticas. La compresión lo que hace es que contribuye con el frío, por un lado, a disminuir la hemorragia y por otro lado, a disminuir la hinchazón. La compresión es mucho más útil cuando se intercala con el frío. A veces se aplica la compresión simultáneamente, si tenemos la capacidad suficiente de producir frío como para encima de un vendaje ser capaces de transmitir el frío hasta la lesión. Una vez que termina la aplicación del frío durante las primeras 24 o 48 horas, podemos mantener la compresión. En relación a la compresión, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y es que hay que evitar la interrupción del riego sanguíneo en la zona, porque eso nos puede producir una falta de oxigenación de la zona de la lesión o incluso de las zonas más alejadas de la lesión, más distales. Por tanto, debemos siempre indicarle al lesionado que tiene que tener en cuenta, tiene que estar atento a la aparición de un dolor en la extremidad, la aparición de palidez o incluso de cianosis, es decir, de que se ponga azulada la zona y, por supuesto, también si se pusiera negra sería otro signo de alarma. En estos casos hay que indicarle que si esto sucede, deberá con unas tijeras simplemente abrir el vendaje para evitar la compresión. En tercer lugar, utilizaremos la elevación de la zona lesionada. La elevación de esta zona lesionada lo que hace es reducir la llegada de sangre a esa zona, favorece el retorno venoso al corazón, es decir, favorece que la sangre fluya desde la zona lesionada hacia el corazón y también disminuye la hinchazón. Por tanto, tres efectos que son muy fuertes. ¿Cómo la aplicaremos la elevación? Pues con el lesionado tumbado boca arriba, con la extremidad lesionada elevada en un ángulo mayor o igual al menos a 45 grados y mantendremos esta elevación durante las primeras 24 o 48 horas. Si no es posible mantener continuamente el miembro elevado, aprovecharemos cualquier momento en que podamos hacerlo. Y por último, la última medida es el reposo. El reposo es fundamental para permitir la recuperación de los tejidos lesionados. Sin reposo, la recuperación será siempre mucho más tardía y de peor calidad. Resumiendo, ante una lesión aguda y a excepción de las contracturas musculares o de los calambres musculares, en los que no se aplicará nunca frío, en el resto de lesiones, primero frío, en segundo lugar compresión, en tercer lugar elevación de la zona lesionada y por último reposo.
Muchas gracias.